Bienvenidos valientes a la cuarta temporada de nuestro podcast Mundo de Valientes. Que no sabéis qué entrevista tengo hoy. Bueno. Es increíble. Es una de las personas que más ha transformado mi vida profesional y personal y que para mí es un lujo teneros. Pero bueno, voy a contaros un poquito sobre él. Y es que hoy arrancamos con un episodio especial, uno que promete remover conciencias y cuestionar muchas de las creencias que damos por sentado. Nuestro invitado de hoy es una persona que no teme desafiar lo establecido. Nos invita a repensar todo el sistema educativo, que a menudo parece más enfocado en la obediencia que en realmente fomentar la creatividad y los talentos que cada uno tenemos. Y también nos anima, atención, a cuestionar la espiritualidad tradicional, que, como nos dice él, muchas veces se convierte más en un dogma rígido, en lugar de un camino para la libertad interior. Además, por si fuera poco, pone sobre la mesa una crítica al sistema social que seguimos casi de manera automática, invitándonos a reflexionar sobre si realmente nos está acercando este sistema a una vida más plena o simplemente nos hace estar en la rueda del hacer por hacer. Pero no solo eso, y es que hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con su último libro, que tiene que ver con algo que muchas veces nos hace incómodo, que es con el hecho de estar solos con nosotros mismos. Y es que en un mundo donde todo parece diseñado para evitar el silencio, de aquí para allá, corriendo, la agenda toda llena de actividades, nuestro invitado nos plantea que la verdadera revolución es aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para esto? Pues atentos, porque tenemos una conversación llena de reflexiones profundas, de las que invitan a pensar, a reflexionar y a pasar a la acción, que es lo que nos gusta a los valientes. Así que sí, señores y señoras, con todos vosotros, el gran Borja Vilaseca. ¡Trrrrrm! ¡A por ello! Qué alegría tenerte aquí, Borja Vilaseca. Sabes que soy súper seguidora tuya. Eres de las personas que más me han inspirado en esta trayectoria profesional. Y es que me he leído tus libros, he ido a tus charlas, he sido profe en Cuestiona. Así que nada, un placer tenerte y vamos a aprender contigo en este ratito que tenemos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Placer a mí. Placer. Bueno, lo primero que te quería preguntar, porque es verdad que muchos ya conocemos tu historia, eres periodista, pero llegó un momento en que algo ocurrió en tu vida que te hizo dar un giro profesional y dedicarte a todo este tema de desarrollo personal y hacerlo además con esa valentía que tú tienes. ¿Cuál fue ese viaje y cómo te cambió la vida? Bueno, yo creo que como todo el mundo, al final, cuando haces algo tan vocacional, tiene que ver con tu historia personal, ¿no? Entonces, el resumen muy resumido es familia disfuncional, infancia, adolescencia, pues con traumas y con 19 años, pues esos cimientos ya colapsaron y de alguna manera toqué fondo, ¿no? Y ahí empecé esa búsqueda en el año 2000. Entonces la búsqueda consiste en decir, oye, ¿por qué sufro? ¿No? ¿Cómo puedo dejar de sufrir? ¿De dónde viene esta ansiedad, esta angustia, ¿no? Y bueno, pues ese motor de, en vez de quedarte anclado en el victimismo, pues tratar de darle una salida constructiva, ¿no? Y en mi caso, pues ahí fue cuando descubrí mi pasión por la lectura y por la escritura, que se convirtieron pues en mis dos grandes herramientas de salvación, realmente, ¿no? Terapéuticas total. Y ahí es cuando conecté con bueno, pues mi vocación de escritor y también de divulgador, porque en la medida en que fui comprendiendo un poco, pues bueno, el ego, la mente, la conciencia y todo este entramado, ¿no? Psicológico que no ha formado parte del sistema educativo industrial, ¿no? El autoconocimiento, pues por mi personalidad, pues no podía evitar compartirlo con otras personas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo ese compartir empezó a darse especialmente con 25 años, a raíz de una experiencia que tuve como de despertar, ¿no? De empezar a sentirme pleno, empezar a sentirme sano, ¿no? En aquel momento. Y claro, pues siempre ha rodeado mucho escepticismo, ¿no? A todos estos temas, y entonces me llamaban Borja Vilasecta. Y al final dije, ostras, pero ¿por qué la gente no quiere conocerse, ¿no? Porque había mucha resistencia, mira, hacia adentro.
Y al final entendí eso oye, pues monta un curso, compártelo para los que si quieran, ¿no? Y ahí fue cuando ya todo empezó a despegar, ¿no? Entonces llevo desde los 25 años que me dedico profesionalmente con pasión, ahora tengo 43, pues a tratar de democratizar el autoconocimiento, a tratar de fomentar ese despertar de conciencia, ¿no? De que la gente tome conciencia de que todo está dentro. Y eso finalmente, pues a partir del año 2016 también me llevó a entender de que la revolución verdadera y estructural que esta sociedad necesita es cambiar la educación, ¿no? Porque si introducimos la educación emocional, la educación espiritual laica y todo lo que el ser humano necesita como caja de herramientas existencial desde que son niños sin condicionarlos, ¿no? Para que potenciar lo que lleven dentro, pues seguramente en un mundo utópico no tendremos la sociedad que tenemos hoy en día, tan dormida, enajenada, desempoderada, que ha entregado por completo su responsabilidad a todo tipo de entes porque está muerta de miedo existencialmente por la falta de educación emocional de la que estamos hablando, ¿no? O sea que al final todo, como ves, tiene que ver con mi historia personal bueno, pues yo estoy totalmente comprometido y voy a dedicar el resto de mi vida, los años que tenga, pues a seguir haciendo lo mismo, ¿no? De formas diferentes, pero el propósito no ha cambiado ni un centímetro, ¿no? Yo creo que hay algo que está muy claro en ti, esa coherencia, ¿no? A lo largo de tu vida te hemos podido ir conociendo a través de tus libros cómo estás tan conectado con lo que dices. Entonces eso genera una verdad que hace que, bueno, pues no podamos, bueno, disfrutemos tanto escuchando y hasta el punto de que yo que también soy periodista como tú, cuando fue de los primeros libros, de hecho, el primero que me leí tuyo fue el de ¿qué harías si no tuvieras miedo? A partir de ahí pues ya me he ido leyendo todos y creo que llegaste en un momento en el que tampoco había tanto escrito sobre tema aquí en España, en Estados Unidos obviamente sí, pero creo que a muchos pues fue, ¿no? Nos permitiste descubrirnos, conocernos, incluso reorientar nuestra vida. Y bueno, y yo, has comentado, ¿no? Hablas, de hecho, en este libro, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ya hablas de la importancia de encontrar tu propósito. Después han llegado otros libros como el de Las casualidades no existen, donde cuestionas la espiritualidad y llegas a Ama tu soledad, donde, bueno, pues nos propones el romper con la esclavitud que tenemos, la adicción a las redes sociales, bueno, a las redes sociales no, a la adicción a las conexiones sociales, a la gente, ¿no? Está todo el día conectados. Mm, ¿Por qué surge este libro? Una vez más, creo que forma parte de momentos vitales que tú has vivido. ¿Por qué surge este libro y por qué crees también que es importante que tomemos contacto con esta soledad propia? Bueno, al final yo soy los que realmente tengo como esa certeza interior, ¿no? Y de que todos somos como semillas, ¿no? Y esa semilla contiene una singularidad, contiene un potencial, ¿no? Y realmente el sistema educativo industrial está estandarizado, entonces es como un gran invernadero y a todos nos condicionan en un mismo entorno social de una determinada manera y esa semilla queda aplastada y lo que crece, por así decirlo, es un sucedáneo de quien verdaderamente eres y te adaptas, te amoldas a convenciones sociales de tu tiempo, sigues caminos trillados y tu forma de pensar no es tuya, porque no hay libertad de pensamiento y hoy en día ni siquiera hay libertad de expresión y por tanto al final pues te acomodas a una realidad normativa donde más o menos vas tirando, aunque bueno, para quienes saben ver hay mucha infelicidad, mucha amargura, mucho malestar, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que me he dado cuenta es que a mí la vida me ha hecho para romper moldes. Es decir, es que siempre he sido un inadaptado social. Es decir, por la historia de mi vida, por mi personalidad, por un conjunto de factores que sigo indagando y analizando, y también, insisto, por mi forma de ser, al final, esas personas que cuando ves que una gran mayoría de personas, tú incluido, estás adoptando una forma de pensar mayoritaria o una convención social mayoritaria y intuyes que eso no está alineado con la felicidad, con la dicha, con la satisfacción, o que por el contrario, o sea, todo eso fomenta amargura, sinsentido, esclavitud, ostras, pues entonces lo que hago, pero pues siempre llego por experiencia personal, es decir, yo soy uno más que estoy experimentando esta realidad, y entonces me empiezo a cuestionar. Empieza a cuestionar porque, o sea, lo que cambia es en vez de quejarte, culpar, juzgar,
criticar, victimizarte, que es la filosofía dominante, ¿no? Siempre buscar culpables, siempre buscar chivos expiatorios, o el autoengaño, ¿no? Justificar que vives de esa manera, porque claro, tal y cual. Yo lo que hago es me cuestiono, pero a nivel profundo. O sea, aparto la premisa de decir, hostia, no tengo ni idea de cómo vivir este ámbito, lo que me han contado voy a ponerlo en tela de juicio, me convierto en un verdadero escéptico y digo, hostia, no sé, voy a indagar, voy a cuestionar, voy a leer, voy a dedicar mi vida, parte de ella, a indagar, a encontrar algo que sea genuinamente verdadero en un primer momento para mí y luego, evidentemente, ver si eso se puede extrapolar a otras personas que están en ese proceso de búsqueda, de cuestionamiento, que cada vez son más, porque el malestar de la sociedad no para de crecer, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que escribo o los proyectos que emprendo van en esa dirección. Son experiencias personales que yo he vivido de autocuestionamiento, donde he tomado conciencia, algo se ha expandido en mí y por tanto me he permitido honrar mi singularidad y vivir algún aspecto de mi realidad de una forma no convencional, diferente, pero no por nada, sino porque está más alineado con mi bienestar, con mi felicidad y siempre respetando el bienestar y la felicidad ajena. Y entonces cojo el megáfono, escribo y me pongo a compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso que comentabas. El último libro en ese sentido, te das cuenta, y yo el primero, de que hay una gran convención social que es, bueno, pues la de la idealización de la socialización, ¿no? O sea, hoy en día está muy de moda la socialdemocracia, el socialismo, el colectivismo, ¿no? El compartir la vida, las redes sociales, el conectar, ¿no? A través de la pantalla, ¿no? Somos seres sociales, y es verdad, pero ¿qué esconde ese exceso de socialización, ¿no? ¿Qué esconde el hecho de que todos estamos en pareja, ¿no? Y que haya tanto malestar en ese ámbito, ¿no? Y todo esto lo sé por experiencia personal. Pues lo que esconde es la herida del abandono, que es una de las grandes heridas no sanadas de la humanidad, que está completamente traumada, estamos todos traumadísimos, porque hay gente que se ha dado cuenta y está haciendo algo al respecto y la mayoría mira para otro lado y llevando una vida de parches. Y uno de esos grandes parches es la nicotina social, que es, tengo tanto miedo a la soledad, tengo tanto miedo al abandono, que al final busco pues la manera de anestesiar ese dolor, no de sanarlo, sino de parchearlo. ¿Cómo? Pues obsesionándome con una pareja, esa media mitad que me complete, que me haga feliz, ¿no? Que siempre esté conmigo y de alguna manera, inconscientemente, buscamos a papá y a mamá. O sea, ese amor que no recibimos en la infancia, bueno, pues en la edad adulta buscamos un sustituto en forma de pareja. Mucha gente lo que le mueve a estar en pareja no es el amor, es el miedo a la soledad. Entonces, claro, esto nos confronta muchísimo. Y no estamos aquí demonizando el compartir nuestra vida porque somos seres sociales y porque las relaciones humanas son una bendición. El tema es por qué hay tanta disfunción, por qué hay tanta toxicidad, por qué hay tanto malestar, por qué al final acaban en general, y me incluyo, cómo acaban, ¿no? Entonces, hemos de cuestionarlos, porque lo que hace la gente es, no, venga, da igual, no éramos compatibles, venga, otra, ¿no? Hay que cuestionar el molde, hay que cuestionar las motivaciones. Entonces, detrás de todo eso, al final lo que te das cuenta es que en general no sabemos estar solos. Entonces, en el último libro, Ama tu soledad, exploro por experiencia personal, ostras, realmente, ¿qué hay detrás de este exceso de socialización, ¿no? La sociodependencia, la adicción a la nicotina social, el apego insano, ¿no? Todo eso que hemos comentado un poquito. Y te das cuenta de que hay un miedo a la soledad, ¿vale? Pues ¿cómo se sana ese miedo a la soledad? Un trabajo muy profundo con tu infancia, con tu niño interior, ¿no? Con tus padres. Y luego, ¿cómo son, cómo piensan, cómo se relacionan socialmente las personas que han conquistado la solitud? Una palabra en desuso, que es soledad y solitud. Soledad es sentirse solo, solitud es estar solo. La gente cree que están solo, me sentiré solo. Por eso demonizo la solitud y la solitud es la relación conmigo, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que hay una grieta y ves que hay una nueva tendencia emergente de una minoría de personas que 99% fruto de una ruptura sentimental, que es de las cosas más dolorosas que hay en la experiencia humana, porque por miedo a la soledad nos juntamos con alguien, nos apegamos insanamente, creamos una codependencia, ¿no? Con todas las disfunciones que eso genera, y a pesar de la insatisfacción que generan estas relaciones tóxicas, es muy complicado salir de ahí, muy complicado. Hay una disonancia cognitiva, un autoengaño que te perpetúas en relaciones que no son buenas para ti
pero porque el nivel de apego es tremendo. O sea, mucha gente no se separa porque separarse es dolorosísimo cuando estás tan apegado, ¿no? Entonces hay una nueva visión de cada vez más personas que deciden vivir solas, que deciden estar solas y que no descartan compartirse, pero ya no se van a sucumbir porque no tienen miedo a la soledad. Y que de repente, ostras, vemos ya nuevas formas de estar en pareja, nuevas formas de relacionarse con el mercado inmobiliario, porque claro, preferencias. Y estas son tendencias que están sucediendo en muchos países del mundo. Por ejemplo, en Suecia, de forma voluntaria, el 60% de los adultos vive solo. En Corea del Sur, el 40%, ¿no? Entonces, esto nos confronta, nos cuestiona, nos escandaliza. Mucha gente la hace sentir muy triste, ¿no? Pero es que al final tenemos una imagen completamente idealizada, romantizada de lo que es el ser humano o de lo que debería ser el ser humano y de cómo debería el ser humano relacionarse. Eso crea una moral, una convención social, y luego está la realidad de cómo somos, esencialmente hablando, y lo que necesitamos esencialmente, pero eso es un viajazo interno que muy pocos están dispuestos a emprender. Entonces, yo al final estoy aprovechando esta experiencia de vida pues para realmente conocerme en profundidad y quitarme todas las capas y capas de condicionamientos, y cada año que pasa me siento como más fiel a mí mismo, más coherente, y eso se refleja en el estilo de vida que llevo, ¿no? Pagando el precio, porque voy de crisis en crisis, de cambio en cambio, y no le tengo miedo en ese sentido, ¿no? Al dolor, al sufrimiento, a los cambios, ¿no? Y en esa línea sigo, ¿no? Y a ver hasta dónde me llega la vida, a ver a qué nivel de cuestionamiento. Y siempre me motiva compartir lo que me hubiera encantado que alguien me contara cuando tenía 19 años, ¿no? Y pienso, joder, ¿por qué no me contaron estas cosas? Hostia, ¿por qué fui a este tipo de escuela? Hostia, ¿por qué me vendieron esta idea del amor romántico? Hostia, ¿por qué no me hablaron de otras formas de estar en pareja? Hostia, ¿por qué no me dijeron qué importante era tal? Entonces, claro, te das cuenta de que venimos de una inconsciencia generalizada y, hostia, pues poco a poco está habiendo un despertar que viene de un cuestionamiento y de una democratización de un conocimiento que hace que cada vez más personas se estén atreviendo a vivir su singularidad. Y esto está totalmente penalizado por esta sociedad gregaria, estandarizada, borrega, que se nos vende una señal de sentido obligatorio, todos por el mismo lado, porque estamos muertos de miedo, acomplejados, amargados y porque tenemos mucho miedo a ser verdaderamente nosotros mismos, porque es una inquisición social, por el miedo a ser juzgados. ¿Y luego qué pasa? Cuando seamos ancianos y tengamos 80, 90 años y nos vengan las nuevas juventudes, que a mucha gente le horrorizará cómo vivirán, ¿no? Como a nuestros abuelos les horrorizan cómo vivíamos nosotros, ¿no? Pero es la evolución natural. Sí. Dice la gente, dice, hostia, pero ¿cómo vivíais así, abuelo? ¿Pero cómo os planteabais el amor de esta manera? ¿Pero cómo? Y toda la gente con cierta sensación de, bueno, es que eran otros tiempos. Pero con esa sensación de decir, igual, qué heavy, tío, es que es muy heavy, es que ahora lo veo con otra perspectiva y digo, hola, qué fuerte. Y lo podemos nosotros mirar atrás ahora, 50 años vista, y decir, madre mía, mira la publicidad cómo era, mira cómo vivía la peña, eran Sí. otros tiempos. Pues bueno, a mí lo que me motiva es esperar que la brecha sea lo menor posible. O sea, que yo sea un anciano y que me digan, che, yo no vivía de Eres de los acuerdo. míos. Yo no vivía de acuerdo a mis tiempos, tío. A mí me importa tres pimientos como viva la mayoría, que me parece una disfunción colectiva, me estoy quitando de ahí. Yo lo que quiero es ser fiel a cómo considero que necesito vivir y me parecerá genial que el resto de la humanidad haga lo mismo. Y hay un poco pues esa visión liberal de, oye, mientras no agredas ni dañes al otro, tío, vive, vive y deja vivir. Pero es que nadie sabe realmente cómo hemos de vivir la vida. Estamos ahí viviendo en un sistema con una realidad normativa totalmente disfuncional bueno, pues oye, pues cuestionémoslo, porque esto se va acabando y de lo que se trata para mí personalmente es de vivir lo más plenamente posible, ¿no? A mí, bueno, me encanta todo lo que cuentas, aparte es que en el libro está reflejado, bueno, en tus libros, en todos, los reflejas también con historias que te permiten, metáforas, que te permiten entender de manera muy sencilla todos estos conceptos, ¿no? Que dices, hay una historia que contabas, la del sándwich, ¿no? La quieres contar, la de que le quita, Sí. es que es muy buena. Eh, no sé de qué autor es, ¿eh? En el libro está citado. Creo que lo Sí. saqué de un libro de Harv Eker, que decía que había un día estaba en la cocina un Mm, matrimonio y el hombre está viendo como su mujer está preparando como un sándwich mm,
de queso y jamón y Mm, está como haciéndolo con la sartén, con una sartén muy grande y sin mm, embargo ve cómo corta, ¿sabes? Los extremos, los bordes, ujú, corta los bordes del pan y solo hace un bocadillo cuando la sartén es suficientemente grande para hacer varios, ¿no? ujú, Y va viendo cómo su mujer va preparando uno por uno los sándwiches, los va cortando los bordes y en esa sartén grande. Y dice, oye, pero ¿por qué cortas los bordes y por qué no haces dos a la vez que caben de sobra? Ay, no lo sé, es que mi madre siempre lo hacía así. Entonces el hombre, que es muy curioso, va a su suegra y le pregunta, oye, ¿por qué cortabas los bordes y hacías uno en uno tal? Ay, no lo sé, mi madre siempre lo hacía así, ¿no? Entonces llega la abuela y le dice, oye, ¿por qué lo hacéis así en esta familia? Uy, es que nosotros éramos muy pobres, entonces, claro, no teníamos las sandwicheras que hoy tenéis, que es una maravilla para hacer estos sándwiches, ¿no? Entonces teníamos una sartén muy pequeñita, entonces era tan pequeñita que le teníamos que cortar los bordes porque si no, no cabía, y lo hacíamos de uno en uno porque es que no había sitio para más, ¿no? Entonces, claro, eso para mí es una metáfora claro. de la sociedad, que muchas veces hacemos cosas que son un absoluto Mm, sinsentido, pero es que están tan imbuidas en nuestra realidad que nadie se las ujú. cuestiona. Ujú. Por eso yo te admiro mucho la valentía, porque te veo que siempre te atreves primero hablaste de la educación en tus primeros libros, bueno, eso está ya intrínseco en todos ellos, pero hablabas del sistema educativo, de que había que éramos esclavos, que había que romper con esa cadena de montaje. Luego el de cuestión, el de las casualidades no existen. También digo, bueno, este libro también hablando de la espiritualidad y cómo nos invitas a cuestionar, ¿no? Entonces, no sé si quieres brevemente contarnos algo del tema de la espiritualidad, porque creo que todo está muy conectado también con el ama tu soledad. Yo veo esa conexión en todos los libros. Cuéntanos un poquito. Bueno, al final, cuando dices eso de la valentía, el tema está en que cuando tú tocas fondo de verdad, o sea, yo siento que en esta vida me he muerto. O sea, yo morí con 24 años. O sea, con 19 toqué fondo y estuve ahí en un lugar muy oscuro durante pues casi 6 años. 6 años que me sentía como muerto en vida, existencialmente hablando. Y al final lo que me doy cuenta es que murió una vieja versión mía, ¿no? Totalmente condicionada, adoctrinada. Y en esa experiencia, esa epifanía, ese momento de despertar que tuve con 25, yo lo viví como realmente metafóricamente como un renacer y me di cuenta de que no tenía nada que perder. Es decir, que yo ya me había muerto en esta vida, ¿no? Y que no tengo nada que perder, absolutamente nada que perder. O sea, me da bastante igual todo en ese sentido, siempre desde el máximo respeto y tratando de ser constructivo y reciclando mi dolor. Entonces, al final me dedico a reciclar el dolor que se forjó en mí durante la infancia, sin ningún tipo de victimismos ni de culpas, porque entiendo que era necesario, perfecto, y oye, por eso me tatué aquí con pasión, ¿no? Entonces, bueno, como no tengo nada que perder y como me da bastante igual lo que piense la gente en ese sentido, pues me siento libre para ser fiel a lo que tampoco elijo. Es decir, que me siento muy conectado siento como la vida crea a través mío. O sea, voy viendo cómo se van eligiendo los temas de los libros que escribo, de los proyectos que emprendo y te juro que muchas veces me siento el primer lector de esos libros, el primer observador de esos proyectos. O sea, cada día estoy como más despersonalizado, ¿no? Me siento como una herramienta que la vida está utilizando para hacer lo que pues quiera hacer conmigo y simplemente voy viendo los beneficios que a nivel personal eso me reporta, porque es que cada vez, insisto, me siento mucho más conectado, me siento más feliz, me siento más en paz, me siento más coherente, me siento un poco como soltando muchos ladrillos que he ido cargando en mis espaldas, ¿no? Entonces, Ujú. pues, he descubierto como un método de decir, oye, pues sigue así, Borja, hasta que tengas la barba muy, muy blanca y, oye, y ojalá que la gente le haga bien. Sí que es verdad que constato que en general a los seres humanos no les gusta que los confronten, que los cuestionen y no les gustan los cambios. Por eso, recibes tanta crítica social en muchas ocasiones, ¿no? Pero yo me siento muy agradecido, me lo estoy pasando muy bien y me encanta vivir esta vida, ¿no? Bueno, pues lo que comentábamos un poco, claro, la forma en la que entendemos el mercado laboral es la mentalidad que teníamos, ¿no? La mentalidad de empleados, completamente Ujú. obsoleta, disfuncional y además te lleva a la obsolescencia y seguramente con la palanca de la inteligencia artificial vamos a ir viendo, ya está pasando, como muchísima gente se va a quedar fuera del mercado laboral y esto lo venimos diciendo desde hace 15 años, ¿no? La peña sigue dormida, sigue sin reinventarse y llegará un momento en el que los skills
con los que te preparó el sistema educativo industrial que se forjó hace más de 150 años, pues te darás cuenta de que para las nuevas profesiones del futuro es que ya no te dará ni tiempo ni de reinventarte ni de reciclarte. O sea, ya llegará un punto en que ya esa puerta estará cerrada. Más gente dependiente del Estado, que este será otro de los temas que voy a tocar, la farsa del Estado, que es tremendo, ¿no? Como nos tienen a todos secuestrados, ¿no? Estos burócratas que no tienen ni idea de manejar lo que es la economía de un país y vamos directos a la quiebra, como ha pasado en Argentina. Estoy convencido que va a pasar algo similar en España en las próximas décadas, ¿no? Y luego, a nivel, o sea, es que al final tenemos unos grandes intermediarios Ujú. que están totalmente supeditadas a oligarquías que mueven los hilos desde la sombra y uno de ellos es el Estado, ¿vale? El Estado para mí es la institución más disfuncional que existe, más obsoleta, arcaica, no tiene ningún sentido, o sea, desde la nueva mentalidad, desde los nuevos valores, es decir, es como algo de otra era, pero es un monstruo, es un leviatán que está ahí y no para de crecer y encima con las mentalidades que tienen los políticos de hoy en día va a seguir creciendo hasta que caerá. O sea, caerá, pero no ideológicamente, lamentablemente, porque la gente está muy dormida, caerá por su insostenibilidad. Entonces, el Estado es uno de los grandes enemigos de la libertad de los seres humanos. La Iglesia Católica, que me tuve que censurar, pero bueno, en mi blog lo publiqué, ¿no? Es una multinacional de la fe y cada vez más personas se desmarcan, ¿no? Cada vez más creyentes dicen, bueno, es que a mí me inspira Jesús de Nazaret, sus enseñanzas y bueno, pues la religión y el cristianismo va conmigo y incluso hay gente que incluso desde ahí conecta con la espiritualidad y tal, pero la Iglesia Católica, o sea, si Jesús de Nazaret si estuviera vivo, vamos, yo creo que le tiraría cócteles Molotov a la Iglesia Ujú. Católica. Es tremendo, o sea, no tiene nada que ver. Se están aprovechando de la marca personal, del legado, del patrimonio cultural y filosófico de este revolucionario, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica. Pero todos somos judio-cristianos. Los ateos dicen, no, yo no. Mira los nombres que tenemos, los festivos, ¿no? El calendario, en qué año vivimos, ¿no? Es muy heavy el poder que sigue teniendo la Iglesia Católica en esta zona del mundo. En otras, pues las religiones monoteístas tremendas, ¿no? Entonces, en las que a veces no existen, lo que hacemos es cuestionar las creencias religiosas. Y el libro digo que es para personas que dejen de creer en la religión y para que los ateos se abran a la espiritualidad. Porque sí que hay una cosa que se llama espiritualidad laica, que es Ujú. nuestra verdadera naturaleza. Entonces, claro, estamos secuestrados por el creo, no creo, es un debate totalmente obsoleto. Es experimentar. O sea, la experiencia espiritual no es una creencia, no es una ideología, no es mental, es transconceptual. Es lo que todos los místicos nos han venido hablando en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, en ese libro intento explicar un poco la historia de la religión, todo el recorrido, para que tú comprendas cómo hemos llegado hasta aquí, por qué ha surgido esta corriente nihilista, atea, cientificista, ¿no? De todo lo pasa nada por el filtro de la ciencia, que para muchas personas es como una nueva religión, pero luego en paralelo, todo ese desarrollo espiritual, todo ese autoconocimiento, todo ese camino místico, que el misticismo es el verdadero enemigo de las instituciones religiosas, porque una persona mística verifica que no necesitas intermediarios entre la espiritualidad y tú, entre Dios y tú. Ujú. No necesitas esos. Entonces tenemos el Estado, tenemos la Iglesia, ¿no? Y bueno, y luego ya pues el tema económico, ¿no? Todo este sistema monetario internacional que también es de ciencia ficción, es una farsa. Bueno, pues también yo ingenuamente, utópicamente, idealistamente, creo mucho en la evolución y no sé, de alguna manera me gustaría pensar que si vivo lo suficiente veré cambios estructurales en estos ámbitos. Pero bueno, esto tendrá que ver también con la evolución de la conciencia de los seres humanos. Cuanta más gente despierta, se quite la Ujú. venda y empiece a tener libertad de pensamiento, pues veremos los cambios consecuentes en la realidad normativa. Entonces, al final, pues intento indagar en profundidad en estos temas, divulgarlos con la máxima simplicidad para que otros buscadores que estén con Ujú. ganas de pensar, de cuestionarse, ¿no? De abrir los ojos, Ujú. pues bueno, pues puedan facilitar su, Ujú. su camino. Y es una minoría, pero es emergente. O sea, cada vez más personas están despertando, Ujú. cada vez más personas
se están dando cuenta de la farsa colectiva Ujú. que rige la experiencia humana, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos, ya tengo clarísimo, ¿eh? Los siguientes libros que quiero escribir. Sí. Y todos ellos, bueno, voy a hacer muchos amigos. O sea, la verdad que me va a caer la del Supongo atún que por eso va todo. con ironía. Me va a caer la del atún. No puedo evitarlo. Hay cierto gozo, ¿eh? Hay un cierto gozo Sí. Te en gusta provocar, eso es así, Es porque que me gusta provocar, pero al final, es porque necesario. es que siento que, o sea, a mí lo que más alegría me da en esta vida es cuando, por experiencia personal, cuando ves que alguien dice, ostras, es que, ¿no? Me, me- Abres los ojos, sí, me ayudaste a hacer clic, sí, ¿no? O sea, y mi vida ha cambiado, ¿no? sí, Entonces pasas de estar un poco dormido a empezar a despertar, que esto es algo muy intangible que para la gente que está dormida no sabe sí, muy bien cómo. sí, sí. Entonces, yo me debo a esa gente. La gente que está dormida y no va a despertar en esta vida y que es la que perpetúa el orden social establecido y es el gran problema de esta sociedad, la gente totalmente dormida y desempoderada, pues bueno, esta gente es la que te juzga y te critica cuando escucha según qué reflexiones que intentan pues, cuestionar las cosas. Pero es que la provocación es muy importante porque cuando tú estás un poco dormido es que no te sirve una caricia. A No, veces necesitas no. una colleja, Sí. necesitas un poco que te zarandeen un poco. Luego cuando estás abierto ya no necesitas, es que ya te sientes Ujú, provocado. Es al revés, buscas ese cuestionamiento. ujú, Hostia, va, voy a coger un tema, mira, sobre la relación de pareja que, hola, por el título y por tal veo que esto me va a confrontar. Hostia, pues eso es lo que hace la gente inteligente. sí, Porque eso es lo que te permite crecer y evolucionar. Si no te confrontas, si no te cuestionas, te perpetúas en tu zona de comodidad y te mantienes igual. ujú, Entonces, bueno, tú sabrás si estás viviendo una vida plena y feliz. Quítale los parches, ujú, quítale la anestesia, quítale todos los Prozacs que te estás tomando. Entonces, claro, la gente como viene en autoengaño y vive tan ujú, parcheada, no sabe lo que es la felicidad genuina que ujú. procede del interior cuando estás conectado con el ser, con tu singularidad. Entonces, claro, el sistema se beneficia de todo eso, ¿no? Que venimos a ser valientes, o eso debería de ser, y tú nos llevas por esa senda. Son dos preguntas con las que tengo que terminar, lo digo para que, como sé que tienes que ir, las hacemos breves, pero una es de una oyente que se llama María Richard, ella ha colaborado en la academia, ¿vale? Ha sido profe allí, guía, orientadora, y ella tiene una pregunta para ti que es la siguiente. ¿Echaste de menos en tu juventud formarte en inteligencia artificial? Y si es así, ¿cambiarías el tipo de materias que se imparten hoy en día en la escuela? Qué buena pregunta. Bueno, claro, yo nací en el año 81, cuando estaba en mi juventud, sí que alguna novela de ciencia ficción, alguna película en el cine, ¿no? Que ya vislumbraba, pero no era un tema que a mí personalmente me tocara. Lo mío siempre ha sido mucho más, bueno, una filosofía más existencial de lo humano, no tanto de la creación de lo humano como son las máquinas de inteligencia artificial, ¿no? Yo soy de los que piensa que no hemos de rechazar nada de lo que va emergiendo en la conciencia humana. Creo que tienes que aprender a relacionarte con todas esas disrupciones y todas esas nuevas herramientas con consciencia. Creo que todo depende de la consciencia con la que se utilizan las cosas. Creo que la inteligencia artificial, como todo, tiene los dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, si la utilizamos con sabiduría y con conciencia, puede traer muchas bendiciones a la humanidad. Nuevamente, el problema cuál es, como vivimos en la inconsciencia generalizada, pues ya sabemos seguramente hacia dónde va a tirar todo eso y todos los intereses egocéntricos que se van creando, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, no hay que resistirse. De hecho, creo que tienes que adelantarte y tienes que estar abierto a pasar esa curva de aprendizaje, ¿no? O sea, hay mucha gente que todavía no ha utilizado el chat GPT. Entonces, yo creo que eso es un error. Tienes que empezar a familiarizarte y tienes que ver cómo puedes beneficiarte y cómo puedes beneficiar a otras personas integrando en tu día a día estas nuevas herramientas, ¿no? Hay mucha gente que tiene ya un rechazo frontal, ¿no? Y bueno, pues eso para mí no es inteligente porque la vida es constante evolución, constante cambio, ¿no? Pero sí que es verdad que en Terra, por ejemplo, entonces lo que hemos creado, a Gran mí es, proyecto. Si nos puedes dar una pincelada de sí, Terra. pues mira, lo que hemos creado, todo esto que te contaba al final ha culminado con 18 años de trayectoria emprendedora y hemos montado Utopica Labs. Utopica Labs es como
Es un hub de educación consciente donde somos unos cuantos, ya somos 17 socios, ¿vale? Hemos levantado casi 2 millones de euros y la finalidad de Utopica Labs es democratizar el autoconocimiento, transformar la educación para fomentar ese despertar de conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de momento tenemos dos proyectos principales. El primero es Cuestiona, que es una universidad de la vida donde educamos a los educadores, porque esa es la primera parte de la revolución. Hay que desaprender como adultos, hay que volver a la escuela, tenemos que tener una nueva mentalidad, porque ahora mismo nuestra mentalidad es obsoleta, es vieja, y los niños al final tienen unos referentes que son los adultos y aprenden por imitación, por las neuronas espejo, con lo cual si queremos un cambio real en la educación, primero hemos de cambiar nosotros como adultos. Autoconocimiento, educación consciente, ¿no? Pues vamos a formar a formadores, educar a educadores y a personas que quieran contribuir a transformar la sociedad desde lo más importante que es cambiar la educación. Y luego está lo que decías, la Escuela Terra. Hemos abierto esta semana, primera semana de septiembre, hemos abierto en Barcelona. Terra es una escuela consciente, que es para niños de 1 a 18 años. De momento hemos abierto 3, 4 y 5 años, vamos poco a poco. Y bueno, es una nueva forma de entender la educación. Los niños son semillas, no hay profesores, son acompañantes que acompañan el desarrollo integral, holístico de estas semillas y hemos creado desde 2016 una nueva metodología. Nos hemos inspirado en grandes pedagogos revolucionarios y hemos creado nuestra propia mirada, que es las 11 dimensiones de la educación consciente. O sea, los niños durante 18 años, pues está homologada, ¿eh? O sea, está integrado el currículum industrial, pero nosotros lo complementamos con las lagunas. Van a recibir educación emocional, educación espiritual laica, educación corporal, que incluye lo sexual también. Estos son como las raíces, ¿no?, de la semilla. Y luego empiezan los brotes, empieza a emerger, pues, trabajamos una educación artística, científica, comunicativa, social, emprendedora, financiera, tecnológica, donde ahí, por supuesto, pues, estarán plenamente preparados, pero no introduciremos las pantallas hasta un cierto momento, hacia el final, pero sí que serán nativos digitales, pero no les queremos, porque no es bueno para el cerebro, ¿no?, que cuando sean tan pequeñitos estén con pantallas. Es ponerle consciencia, ¿no?, a todo esto. Y ecológica. ¿Para qué? Para que con 18 años los chavales salgan de ahí con una claridad de quiénes son, cuál es su propósito de vida, estén bien preparados para la vida. Y si quieren estudiar una licenciatura, pues les prepararemos para la selectividad. Pero no vamos a subyugar de forma estandarizada todo un proceso educativo, sino que vamos a personalizarlo en función de las necesidades, inquietudes, gustos, talentos, inteligencias de cada niño. Entonces no hay notas, deberes ni exámenes, hay procesos de evaluación continuado y todo esto está amparado por la ley, porque la ley es mucho más laxa. ¿Para qué? La peña, como vive en la inercia, perpetúa, sigue creando escuelas como las que fueron. Sigue quitando los bordes del pan, Exacto. Y he quitado los bordes haciendo un bocadillo a la vez cuando, tío, se puede crear hacer otra cosa. tipo de escuelas que sean mucho más respetuosas y que además, claro, mucha gente tiene miedo al cambio, miedo a lo nuevo, pero yo siempre les digo, tenéis que tener miedo a lo viejo, porque el sistema tal como es un Titanic, o sea, se está hundiendo, estamos en decadencia en todos los sistemas, todo está corrompido, hay que sumarse a lo nuevo, pero sin pasarse de alternativo. Nosotros queremos ser la escuela del siglo XXI, una de ellas, Sí. para preparar a los niños para la vida. Y oye, y si quiere luego estudiar ingeniería o medicina, pues genial, harán una licenciatura, si es que se puede. Bueno, pues hemos abierto puertas, ya tenemos los primeros 17 niños que Qué bueno. clase, entonces bueno, para nosotros esto es un gozo. Wow. Y entonces la idea un poco es crear muy bien, o sea, mientras educamos a los adultos, que llevamos 20.000 en Cuestiona, empezamos a crear, a consolidar un Terra en Barcelona. Entonces, claro, estamos recibiendo peticiones de montar terras, como te puedes imaginar. Tenemos otro proyecto que se llama La Academia, que es educación emocional gratuita para adolescentes, que son 100 horas de clase de todas las lagunas del sistema educativo para chavales entre 18 y 23 años. Estamos en 8 países, 55 ciudades, esto lo montamos en 2011, ¿no? Entonces, claro, tenemos una comunidad de millones de personas despiertas que están demandando una nueva educación. Entonces, claro, ahora estamos gestionando pues toda la gente que quiere invertir en Terra, invertir para crear nuevos Terras y luego la idea es crear una red internacional de escuelas conscientes Qué bueno. a través de un sistema de franquicia
pero teniendo un control sobre la gestión para la calidad. ¿Para qué? Vamos a ver cuántas terras somos capaces de montar en los próximos 50 años y desde ahí también, cuando se den cuenta los colegios industriales que han quedado obsoletos, porque no queda mucho para que se den cuenta de eso, o se empiecen a dar cuenta, gracias a la inteligencia artificial, va a Ujú. poner a todos obsoletos, entonces les acompañaremos con marca blanca para transformar la pedagogía, formar a los profesores para que todos los niños, esa es la utopía, Utopica Labs, reciban educación consciente. Porque para mí es la gran solución de la humanidad, la educación consciente. Si todo el mundo Qué fuera educado con maravilla. conciencia, Sí. la sociedad Y de otra manera. de otra manera. Ese Pero es qué el... maravilla porque utópica, pero va a tierra. O sea, Sí. se va ejecutando las cosas, las cosas van cambiando. María, ha quedado clarísimo. Yo creo que Borja te ha dicho todas las nuevas asignaturas que él incluiría, ¿no? Así que ya, que sé que te tienes que ir y no quiero alargarme más, pero la última pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué es para ti ser valiente, Borja? Bueno, para mí ser valiente tiene que ver con lo que hemos hablado. Tiene que ver con honrar tu singularidad. Es decir, yo creo que cuando tú aprendes a escucharte, a seguir tu intuición, cuando estás conectado contigo, con el ser, estás conectado con la vida, que no hay separación entre tú y la vida, y de alguna manera tú sabes que hay un impulso que no es tuyo, que es de la vida, que te guía y te dice por ahí, haz esto no tiene sentido, cambia, eh, cuestiónate, ¿no? Entonces, y vas permitiendo que esa semilla, ¿no? Pues imagínate que cada uno tiene una semilla diferente, una flor única, pues que florezca la flor que verdaderamente eres, en tu forma de pensar, en las decisiones que tomas, en la forma en la que vives tu vida, en... Y entonces, claro, es que inevitablemente rompes moldes, porque la vida es una gran convención social. Entonces, no todos hemos venido a vivir este tipo de vida, esta forma de estar en pareja, esta forma de concebir el trabajo, esta forma de vivir el ocio, ¿no? Entonces, sigues tu intuición, sigues tu dicha y de alguna manera, claro, el camino de la dicha y de la intuición es para valientes, porque te hace salir del camino trillado por Ujú. donde circula la gran mayoría. Te hace romper un poco con la tradición, con la convención social, con lo que tus padres esperan de ti, con lo que se supone que has de hacer, ¿no? Con toda la propaganda cultural, con toda la presión social. Entonces, claro, es para valientes porque como la mayoría de gente tiene tanto miedo a ser ella misma, a ser auténtica y tanto miedo al cambio, lamentablemente, en vez de verse inspirados, juzgan y critican. Entonces, es como una herramienta de control social inconsciente Ujú. que nos hacemos todos entre todos, que el que rompe moldes, el que sale por un camino diferente, el que se atreve a ser la voz disonante, joder, en vez de ser aplaudido y decir, coño, qué valiente, tío, qué heavy, Sí. tal y cual, no, no, linchamiento público, porque así es como somos Bueno, los... una parte del hincha, pero otras personas te agradecen, ¿no? Todo Sí, lo la que pasa luz es que que traes. hoy en día, o sea, no es proporcional, no es 50-50, o sea, el Ya. linchamiento es mucho mayor que el... Porque la gran... Sí, pero no Sí, será porque... porque te quedas tú más con... Te lo digo porque yo percibo hacia ti No, pero no lo digo por mí, ¿eh? seguidores. Ah, No, pero no lo digo por mí. Hombre, no, no lo digo en mi caso, lo digo socialmente. ah, vale, sí, sí, O sí, sea, sí. no, no lo digo en mi caso, no, no, en mi caso, afortunadamente, aparte tú vas co-creando una existencia donde evidentemente todo refleja eso y, claro, pues la gente está en tu onda, ¿no? Y, Claro, claro. no, pero yo me refiero, imagínate que yo que sé a quién va a Sí, llegar esta entrevista, ¿no? sí, Entonces, igual ha llegado a María, yo que sé, ¿no? sí, sí, María, ¿qué entorno social tiene María? sí. Que igual María ahora mismo está escuchando esto y está, hostia, pero dice, guau, es que nadie me entiende, es que no lo puedo compartir con nadie, es que en mi entorno está todo el mundo dormido. Mm, Entonces, si María se atreve a dejar su contrato indefinido en una empresa en la que no cree, haciendo algo obsoleto y mm. se reinventa y yo qué sé, empieza a manifestar una profesión más auténtica, alternativa, tal, o yo qué sé, o María de repente dices que no me apetece estar en pareja, o oye, voy a estar en pareja, pero no de De esta otra manera manera. convencional. Lo que quiero decir es que de ese entorno social, Sí, sí, sí. la gran mayoría de Linchamiento, personas, linchamiento, una linchamiento. gran mayoría de Sí, personas sí, sí, no sí. van a decir, hostia, María.
No, ¡Wow! O no, sea, no. nunca me había pensado que se podía vivir de esta manera. ¡Qué valiente eres, María! Joder, de verdad. Oye, vamos a No. invitarte a cenar y nos cuentas todo y vamos a apoyarte porque estás explorando en nuestro entorno. No, no, o sea, le va a caer la de la tuna, María. Sí, sí, eso ¿Por es qué? verdad. Porque María lo que nos está mostrando es que se puede vivir de otra manera y Sí, nosotros no queremos cambiar, a pesar de que estamos en la insatisfacción, pero tenemos mucho miedo. A eso me refería de que, sí, sí, lamentablemente, el que admira, ese tiene una humildad. Hostia, María, qué valiente. Yo no me sí. atrevería, pero tío, reconozco en ti la valentía. Entonces, eso creo que es Ujú. revolucionario, ¿no? Pero María irá cambiando de entornos, yo creo, ¿no? Bueno, Irá. entonces, claro, una cosa que pasa mucho, yo lo veo constantemente, es que llega un punto, hombre, no sé si cambiar de entorno, pero sí que empiezas a abrirte a conocer a gente Gente nueva, nueva. que resuena, que está más en tu Ujú. frecuencia, en tu forma de pensar, y de repente dices, hostia, qué heavy. Es que, ¿Cuánta gente también, no? claro, aquí me entienden y aquí tal, pero yo creo que hay que saber lidiar Sí. con el lugar donde naciste, con compasión. Mira, Con lo que yo lleva tatuado, para los que no lo veis, lo lleva tatuado ahí en la muñeca. Claro, claro, porque Compasión, la sí. gente no es así porque sí, hay muchos mecanismos, muchos bloqueos, muchos miedos y es una esclavitud interior. Ujú, Entonces, compasión, porque ese linchamiento es otro mecanismo de defensa, ¿no? Y ujú, hay mucho malestar, hay mucha ujú, amargura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sentir compasión porque mucha gente lleva una vida de esclavo, ujú, pero una esclavitud interior, insisto, con lo cual María, ujú. a todas las Marías del A, mundo, eso es. viva la A valentía. romper las cadenas. Sumanos Tal, a Borja. Mira, bueno, Borja que tiene el proyecto Terra Educativo, la academia, cuestiona, ¿qué más cosas? ¿Dónde te podemos encontrar para seguir aprendiendo de ti, Borja? bueno, pues en las redes voy compartiendo algunas provocaciones y borjavilaseca.com, ahí es donde explico un poquito, sobre todo lo que ya estamos haciendo, afortunadamente a mí, mucha gente. O sea, porque imagínate, claro, 2 millones de euros ya implica que está habiendo una inversión Sí, consciente. sí, claro. O sea, está cambiando el paradigma, ¿no? Es decir, gente, decir, oye, vamos a invertir en el cambio, vamos a invertir en la educación, vamos a invertir en entornos, igual no son los más rentables, pero sí que son los más revolucionarios. Mucha gente ya está concediendo la inversión, ya no solamente por una cuestión de rentabilidad, sino de legado, ¿no? Es decir, Ujú, estoy haciendo con mi vida. Entonces, la bola de nieve de la conciencia es imparable, es imparable. Entonces yo estoy convencidísimo, pero convencidísimo de que en los próximos 50 años, porque hemos de pensar a largo plazo, ujú, vamos a ver unos cambios estructurales en cuanto a la cosmovisión, la ujú, forma de pensar, la mentalidad, la actitud, la educación, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque realmente, ya, cuando el ser humano es educado con conciencia, cuando tiene las herramientas adecuadas para lidiar con la vida, sus niveles de satisfacción y de felicidad van aumentando y en el fondo es lo que todos queremos, tú. claro. Y al final yo creo que la gente acabará sucumbiendo al cambio porque es lo que te va a reportar una mayor satisfacción existencial y Ujú. no lo que tenemos hoy en día, que desde mi punto de vista la gente tiene una tolerancia al vacío existencial, al malestar y al sufrimiento que yo personalmente no he tenido. Ese fue el motor de mi valentía, decir, coño, es De que tus está, cambios. claro, es que el cambio es tu mejor aliado Sí, cuando sí. tienes una vida insatisfactoria, ¿no? Qué maravilla. Bueno, Borja, que es un gustazo escucharte. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y te seguimos en todos. Ya dices que tienes más libros ya volando en tu cabeza, así que te seguiremos leyendo, escuchando y ha sido un súper placer escucharte. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias. Te deseo también lo mejor a ti. Estamos en contacto. Bueno, y a todos vosotros nos vemos la semana que viene en el podcast Mundo de Valientes y mientras nos puedes seguir en las redes en amibondia.com o en mundodevalientes.com. Pues nada, a volar alto y a soñar sin miedo. Chao, chao. Adiós. Tengo que Grande. descansar.